Muy bien, vamos a comenzar con un nuevo libro. Este es el libro de Gálatas. Es el libro que escribió Pablo. Yo voy a citar una primera parte, en Gálatas 1, del 1 al 5, para poder entrar en situación. Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿quién es el autor de la carta a los Gálatas? El autor de la carta a los Gálatas es el apóstol Pablo. Lo dice claramente él al inicio, en Gálatas 1:1. Él aclara que su apostolado no proviene de hombres, sino de Jesucristo y de Dios Padre, ¿no? Esto es muy importante y crucial porque en el contexto de la carta, en esta carta de Gálatas, su autoridad apostólica va a estar en entredicho, ¿sí? Los falsos maestros son en este caso los Gálatas, son los judaizantes, que pretendían básicamente disminuir su legitimidad y atacaban su ministerio. Y entonces él aclara al principio, ni bien saluda, dice Pablo, apóstol, y entre paréntesis ahí en la Biblia dice no de parte de hombres ni mediante hombre alguno. Así que Pablo fue llamado directamente por Cristo resucitado, ¿sí? Esto lo vemos en Hechos 9, ¿no? Cuando vemos que Pablo es llamado cuando iba rumbo a Damasco y una luz se le aparece en el camino, y el mismo Jesucristo aparece y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y luego lo guía a una casa y allí, se le dice lo que debe hacer. La enseñanza de Pablo provino de la revelación divina, no por una instrucción humana. Y eso es muy importante, y Pablo lo aclara para aquellos que eran falsos maestros y que atacaban su ministerio. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios de esta carta? ¿A quién va dirigida esta carta? Como dice al inicio en Gálatas 1:2, a las iglesias de Galacia. El plural indica que no solo era una iglesia, sino varias congregaciones. Y la carta iba a Galacia como a una zona. Así que a las iglesias de Galacia, varias congregaciones fundadas durante sus viajes misioneros, ¿no? Y aquí nacen las teorías. Existen dos teorías principales sobre esta Galacia. La teoría del norte, se le llama del norte, como que Galacia es una región étnica habitada por los galos en el norte de Asia Menor, ¿sí? Y después está la teoría del sur, que es la más probable, en la cual nosotros nos unimos a la teoría del sur. Galacia como la provincia romana que incluía ciudades del sur como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, donde Pablo predicó en su primer viaje misionero en Hechos 13 y 14. Esta es la teoría más aceptada porque defiende el asunto de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Son ciudades donde Pablo ya había predicado el Evangelio y había pueblo de Dios ahí. Entonces probablemente se hayan formado comunidades cristianas y se hayan establecido iglesias. Y entonces la carta a los Gálatas va a esa zona, a ese grupo, para que se vayan pasando las respuestas de Pablo ante los judaizantes o a los falsos maestros que judaizaban, ¿no? Y estas comunidades estaban compuestas de gentiles convertidos y algunos judíos también, ¿no? Acuérdense que esto era Asia Menor, no era en Jerusalén ni cerca de por allí, no había tantos judíos como en estas otras zonas, y entonces lo que es Galacia estaba más compuesta de gentiles. De gentiles me refiero a no judíos. Y entonces eran romanos, algunos griegos, ¿sí? Después de la partida de Pablo,
llegaron falsos maestros que afirmaban que para ser verdaderamente salvos, los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés, ¿sí? Por eso se los considera judaizantes, porque trataban de hacer de los gentiles judíos. Este era el conflicto de la carta, básicamente. Esto es, Pablo escribe para atacar a estos falsos maestros que se metían en la iglesia y traían dudas a los pensamientos de los gálatas. Y a lo largo del tiempo vamos a ir viendo cómo en la estructura de la carta y lo que Pablo escribe nos ordena para comprender dónde está la cuestión y por qué es tan grave lo que hacían los falsos maestros. ¿Cuál es la fecha probable de la escritura de esta carta? Fue escrita alrededor del 48 al 55 después de Cristo, ¿no? Obviamente dependiendo si se acepta la teoría del norte o del sur. A nosotros aceptar la teoría del sur se consideraría una de las primeras cartas de Pablo, que alrededor del 48-49, antes del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén fue la reunión de los apóstoles que se hizo en Jerusalén para responder a la situación de qué hacemos con los gentiles convertidos. ¿Se acuerdan? Pedro dijo, a los gentiles también les ha alumbrado, le ha venido el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con los gentiles? Con sus costumbres. Les decimos que se tienen que circuncidar o que se tienen... Y entonces, en el Concilio de Jerusalén se determina que deben abstenerse de fornicación, de ahogado, ¿se acuerdan? Pero no se lo estaba judaizando, se estaban absteniendo de pecados, básicamente. Este concilio, estamos hablando cuando hablamos de que esta fue una de las primeras cartas antes del concilio. ¿Y cuál fue el motivo y la ocasión de la carta? Bueno, como vimos, el propósito inmediato de la carta fue corregir la situación que se estaba distorsionando el Evangelio, introducida justamente por los judaizantes. Enseñaban que la fe en Cristo debía complementarse con la observancia de la ley mosaica. El gran error fatal de los judaizantes, que todo aquel que obedece este mandato cae en esa fatalidad, ¿no? El creer que Cristo no es suficiente, el sacrificio de Cristo no alcanza, sino que nosotros además tenemos que complementarlo con la observancia de la ley mosaica. ¿Como cuál? Bueno, como circuncidarte, por ejemplo, porque si no, no puedes agradar a Dios. Entonces estos falsos maestros cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo, que ya vimos al principio y que vamos a ir viendo a lo largo de la carta. Predicaban un evangelio diferente, que en realidad no era un evangelio. Pablo lo llama un evangelio diferente, dando a entender que no hay dos evangelios. Hay un evangelio verdadero y uno que no es evangelio, pero que tiene apariencia de evangelio, pero falso, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el evangelio. No es una buena noticia. La buena noticia es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, este Jesucristo prometido, y con su vida y su muerte se entregó para morir por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y en Él tenemos todo. Él es completo y Él nos imputa la justificación, ¿sí? Nos santifica, nos adopta. Amén. Los judaizantes no veían esta obra completa de Cristo, sino que enseñaban que, bueno, eso está muy bien, pero además nosotros le vamos a agregar el complemento, porque si no, no alcanza, ¿sí? Como que Cristo no alcanza. Por eso cuestionaba la autoridad de Pablo, porque hay que cuestionar la autoridad para que las enseñanzas de Pablo no tengan valor. Y predicaban un evangelio diferente, ¿sí? También promovían la circuncisión y la obediencia de la ley como el requisito, ¿verdad? Entonces, decimos, ¿qué hacían estos judaizantes? Promovían la circuncisión y la obediencia a la ley como requisito para la salvación, ¿sí? ¿Sí? Si te circuncidas y obedeces la ley, puedes ser salvo. No por la fe en Cristo, nada más, sino circuncisión y obediencia a la ley. Entonces Pablo escribe con un tono tan enérgico y pastoral, defendiendo toda la pureza del Evangelio como la libertad cristiana. Por eso esta carta se la conoce como la carta de la libertad cristiana, porque nos enseña que el cristiano es libre del pecado, de la muerte, debe creer en Jesucristo para su salvación.
¿Cuál es el tema central de la carta? La justificación por la fe sola. Solamente por la fe somos salvos. Dice Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Sí? El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. El mensaje esencial es que Cristo mismo es suficiente. La carta a los Gálatas nos enseña que Cristo es suficiente, basta y sobra. No necesitamos otros salvadores, otras acciones para salvarnos. Necesitamos fe en ese Jesucristo, en su obra, y somos salvos. No tenemos que circuncidarnos ni guardar, comillas, la ley, como enseñaban los judaizantes. Todo esto lo vamos a explicar a medida que vayamos avanzando en la carta, porque esto de no guardar la ley no significa que no debemos regirnos por la ley, pero lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, el mensaje era que Cristo mismo es suficiente para la salvación. Nada puede añadirse sin destruir el Evangelio. Si yo le añado algo a la obra de Cristo, rompo el Evangelio, destruyo el Evangelio, predico un Evangelio que no es Evangelio, que es falso. ¿Se entiende? Si yo a la obra de Cristo le agrego algo, estoy predicando un falso Evangelio. La palabra es clara: ten fe en Jesucristo y serás salvo. Punto. Pablo contrapone la gracia de Dios en Cristo al legalismo judaico, mostrando que volver a la ley equivale a rechazar la cruz. ¿Sí? Si yo vuelvo a la ley, rechazo a Cristo. Bueno, ¿cuál es el contexto social de esta carta? Bueno, la iglesia de Galacia estaba formada por creyentes recién convertidos del paganismo greco-romano. Ídolos falsos, ¿cierto? Tenemos a los ídolos romanos, a los dioses romanos y a los dioses griegos. Ahora se unen, se mezclan, y tenemos una variedad de dioses para todos los gustos. De ese ambiente social y de esa cultura venían los gálatas. Eran convertidos del paganismo. En ese entorno, la religión se mezclaba con cultos idolátricos, sacrificios y un sistema de moral inestable. Entonces, el judaísmo, por su parte, ofrecía una forma externa de piedad legalista. ¿Se entiende? Entonces, los recién convertidos de la iglesia de Galacia, que venían del paganismo greco-romano, se chocaban con los judíos que venían de un sistema moral totalmente más estable. Y entonces este sistema tenía una forma de piedad mayor, y por eso eran convencidos los gálatas, porque los judíos se basaban de la ley de Moisés, diciendo que si hacían esa ley tendrían vida. Así los gálatas se veían tentados a buscar seguridad espiritual en el cumplimiento de normas y rituales más que en la obra de Cristo. Se empezaron a decir: debemos vivir como viven estos judaizantes, o como viven estos judíos, debemos hacer estos rituales, y se empezaron a olvidar de la obra de Cristo, lo cual es fundamental para el cristiano. ¿Sí? Pablo entonces responde recordando que el Evangelio no solo libera de la ley, sino también del presente siglo malo. No solamente me libera de la ley, sino también de este siglo en el que vivimos. ¿Sí? Me libera del pecado. Como dice la oración del Padre Nuestro: no me dejes caer en la tentación, líbrame del mal. El Señor nos libra de todo mal. Entonces, Jesucristo es el único que nos puede librar de la ley y también de este presente siglo malo. ¿Sí? Como dice recién, como leímos en Gálatas 1:4. La estructura que va a tomar esta carta y que la vamos a ir usando a lo largo del tiempo es defensa del apostolado y del evangelio de Pablo, como estuvimos viendo al principio, doctrina de la justificación por la fe y la exhortación a vivir en la libertad del espíritu. ¿Sí? Vivir en la libertad del espíritu. Por último, la carta de los Gálatas tiene una importancia teológica muy grande porque se le llama la carta magna de la libertad cristiana. En la Reforma protestante fue central, especialmente para Lutero, para Martín Lutero, quien escribió un comentario apasionado sobre justamente Gálatas, ¿sí? La sola fide. ¿De dónde viene todo eso?
justamente porque en la época de la Reforma esta carta fue muy importante, ¿sí? Se comentó, se trabajó y de ahí se extrajo la doctrina de somos salvos por la sola fe. Si la justicia pudiera obtenerse por la ley, entonces Cristo murió en vano, dice Gálatas 2:21. Es muy contundente, Gálatas. No te deja mucha opción para agregar cosas, ¿no? Si la justicia pudiera obtenerse por la ley, entonces Cristo murió en vano. El Señor nos vino a traer libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado, de la muerte. La ley, como dice la Biblia, lo que trae es conciencia de pecado. Por medio de la ley nosotros sabemos que hay pecado. Por eso está la ley. Ahora, la ley no en ningún lado dice que nos salva. La ley no nos salva. El judío interpreta que la ley nos salva y la ley no nos salva. La ley nunca fue diseñada para salvar. El único que salva es Jesucristo, el Cordero de Dios preparado antes de la fundación del mundo. Es el único que salva. Entonces, ¿la ley para qué entonces está? Para manifestar el pecado. Está para eso. Entonces, obviamente Pablo tiene que escribir la carta a los Gálatas con esta intención, porque si no, no están creyendo en el Evangelio de Cristo. Así de simple. Bueno, con esto tenemos el inicio de la carta. Eso es lo que tenemos por delante. Quise tomarme este tiempo al iniciar Gálatas, como me tomé cuando iniciamos Santiago, para entender un poco el contexto, el asunto de lo que vamos a tratar. Incluso se manifiesta a sí mismo como llamado por Dios. ¿Por qué él se identifica así? Bueno, por los problemas que estaba viendo en Galacia. ¿Qué problema? Es que estaban juzgando su autoridad como apóstol. ¿Quién es esta persona? Una cosa así. Estaban torciendo el Evangelio. Toda la tarea y la obra que Pablo había hecho en esas zonas, cuando pasó, estos pasaban y destruían. Pablo construía y estos judaizantes destruían. ¿Te dan cuenta? Entonces, obviamente, esto va a generar, vamos a escribir una carta y escribe con énfasis, con palabras claras y cortantes, para que no haya ninguna duda. En alguna parte de esa carta dice, ¿quién nos fascinó? ¿Sí? ¿Quién nos fascinó? Es decir, ¿quién los hechizó? Otras traducciones dicen, ¿quién los drogó? Como diciendo, están como idos. ¿Quién los engañó de tal modo que van a abandonar la obra del Espíritu y van a pasar a las obras de la carne? Es al revés. Venimos de las obras de la carne y ahora vamos a la obra del Espíritu. Ustedes están haciendo al revés. Por eso Pablo decía, ¿pero quién los hechizó? Parecen hechizados. Te obnubilaste por los maestros judaizantes que seguramente eran muy elocuentes, reaccionando como un hechizado. Los falsos maestros son como la gangrena, como la putrefacción en una fruta. Empieza por una parte y después se extiende a toda la fruta, después toda se pudre. Por eso tiene que Pablo escribir otra vez con esta fuerza, porque era muy grave lo que estaba pasando. Es decir, todo este trabajo de Pablo, esta predicación del Evangelio, estaba siendo atacada fuertemente por un grupo de judíos. Bueno, así que bueno, esta va a ser la carta a los Gálatas que vamos a ir viendo y analizando en este tiempo. Que el Señor nos ayude a poder ver en ella al Evangelio, el Evangelio de Cristo. La importancia que tiene el Evangelio solamente. Solo el Evangelio. No un aditivo, solo Jesucristo. No algo que debemos agregarle a Jesucristo. A Jesucristo no se le agrega nada. Él es completo. Su obra es perfecta, plena para todos nosotros. Y aquel que cree en Jesucristo, ese tiene vida. No dice aquel que cree en Jesucristo y además en esto, en aquello. No. En Jesucristo tiene vida. ¿Sí? Después que tiene vida, viene la vida cristiana, que es otro cantar. Sí, pero el que cree en Cristo, por medio de la fe, tiene vida. ¿Sí? Entonces ahí se confunde donde, bueno, pero ¿y cómo vive? Bueno, esa es la vida cristiana. La vida cristiana es el punto que sigue después. ¿Cómo vive el cristiano la vida cristiana? Bueno, producto que ahora es una nueva criatura, entonces ahora tiene una nueva voluntad, un nuevo deseo, y ahora vive conforme a la palabra de Dios, que es la ley de Dios, pero no vive de esa forma para salvarse, porque ella fue salvo por la fe. Recuerden que acabo de darle el orden, ¿no? Por la fe es salvo y luego viene la vida cristiana. No es al revés. El judaizante de hoy, y no judaizante porque te hace judío, sino porque te quita a Cristo y la suficiencia, te dice, tenés que vivir de esta forma para
Y es al revés. Soy salvo y vivo de la forma que ya soy. Yo ya soy. Ya creo en Cristo y ahora vivo conforme a Cristo. No es que voy a vivir conforme a Cristo para poder ser. Es al revés. Cuando lo das vuelta, pones el caballo detrás del carro, entonces ahí vienen los grandes conflictos que tienen las grandes grupos heréticos. El problema es que dieron vuelta al carro. Dice, tengo que hacer todo esto para... Y no es al revés. Yo tengo vida y una vez que tengo vida, vivo. No es al revés. No hago cosas para vivir. Tengo que hacer esto para poder tener vida. No es al revés. Tengo vida y por ende, como ahora tengo vida, vivo para agradar a Cristo. Es al revés. Y esto es muy sutil y esto es lo que genera grandes problemas en la vida cristiana. Amén.